¿Qué es una FIV? Si estás aquí es porque quizás te recomendaron realizarte este tratamiento y aún tienes mucha confusión sobre cómo se lleva a cabo. Así que para ayudarte he preparado la información que considero más importante y que seguramente te resolverá muchas dudas. Así que aquí te va. La fecundación in vitro es una técnica de reproducción asistida de alta complejidad utilizada en todos los centros de fertilidad para ayudar a las parejas o mujeres solas que presentan dificultad para conseguir un embarazo. El éxito de este tratamiento depende de muchos factores y los tres más importantes son la edad de la mujer, la calidad de los óvulos y que los espermatozoides también tengan una buena calidad. La fecundación in vitro es un tratamiento de fertilidad que consiste en extraer los óvulos de los ovarios de la mujer mediante punción folicular para fecundarlos en el laboratorio con los espermatozoides del varón. Seguidamente se observa la evolución de los embriones en cultivo hasta que se transfieren al útero de la futura madre a fin de lograr el embarazo. En función de la técnica utilizada para fusionar los gametos, es decir, óvulo y espermatozoide, y dar lugar a un embrión, se distinguen los siguientes tipos de FIV. El primer tipo de FIV es la FIV convencional. En este tipo de FIV se ponen en la misma placa de cultivo los óvulos y los espermatozoides a la espera de que sean capaces de fusionarse por sí solos. El otro tipo de FIV es la ICSI, inyección intracitoplasmática de espermatozoides. El espermatozoide es introducido directamente en el interior del óvulo a través de una microinyección. Realizar uno u otro método dependerá de las condiciones de infertilidad de cada pareja, así como de las preferencias de cada centro de reproducción asistida. En cualquier caso, los pasos previos del tratamiento en ambos tipos de FIV son los mismos. Quizás haya un poco de confusión acerca del tipo de tratamiento de reproducción asistida si aún estás adentrándote a este mundo. Así que te explicaré la diferencia de una FIV con una inseminación artificial. La inseminación artificial es otra técnica de reproducción asistida mucho más sencilla que la FIV. La inseminación artificial consiste en introducir el semen del varón en el interior del útero de la mujer y dejar que la fecundación se produzca de manera natural. Por tanto, la FIV es más compleja y requiere más pasos durante todo el tratamiento, incluso una pequeña intervención quirúrgica para extraer los óvulos en la punción folicular. A pesar de esto, la probabilidad de embarazo es mayor en la FIV que con la inseminación artificial, por lo que suele ser la técnica aplicada en un mayor número de casos. Hay personas que se refieren a la FIV erróneamente con el concepto de inseminación in vitro. Igualmente, también es posible encontrar el término fertilización in vitro, el cual se usa más en Latinoamérica. ¿Cuándo se necesita hacer una FIV? Son varias las situaciones de esterilidad que pueden llevar a una pareja a necesitar la técnica de FIV para poder conseguir el embarazo. La infertilidad puede deberse tanto a problemas masculinos como femeninos, o incluso por una combinación de ambos. A continuación expondré las indicaciones más comunes de la fecundación in vitro, comenzando con la infertilidad masculina. Ante casos moderados o graves de infertilidad masculina, se puede recurrir a la fecundación in vitro para intentar conseguir el embarazo, como por ejemplo, hombres que presentan oligosospermia. Esto significa que hay pocos espermatozoides en el eyaculado. Por diagnóstico de astenosospermia. Esto significa que hay espermatozoides lentos o inmóviles. En casos de teratosospermia, esto significa que hay espermatozoides con formas anormales en la cabeza, cuello y o la cola. En casos de criptosospermia, esto significa que la concentración de espermatozoides es casi nula. En los casos de oligoastenoteratosospermia, esto es que hay una combinación de varias alteraciones como las mencionadas anteriormente. En la mujer también pueden haber diagnósticos que indiquen que es necesario realizar una FIV para conseguir el embarazo. En las mujeres generalmente se presentan complicaciones en los siguientes puntos. Por un factor endocrino ovárico. Esto significa que hay problemas hormonales que causan alteraciones del ciclo menstrual, como por ejemplo la anovulación. Por un factor tubárico. Esto significa que hay alteraciones en las trompas de falopio que provocan una obstrucción. También puede ser por un factor uterino. Esto significa que hay malformaciones en el útero, tumoraciones como pólipos o miomas, o bien endometriosis. También puede indicarse una FIV por un factor cervical.
Esto significa que hay alteraciones en el cuello uterino que impiden el paso de los espermatozoides hasta la cavidad uterina. Para poder realizar una FIV hay varios requisitos que hay que cubrir. Para poder aplicar la fecundación in vitro es necesario que la mujer sea capaz de producir óvulos. Además, es necesario que no tenga problemas o anomalías uterinas que impidan la implantación del embrión o la evolución de la gestación. En el caso del hombre, los requisitos varían en función del tipo de FIV que se vaya a realizar. Si la calidad seminal lo permite, es decir, si tiene un recuento de espermatozoides móviles de entre 1 y 3 millones por mililitro, se realizará generalmente la FIV convencional. Si por el contrario el esperma tiene problemas graves de movilidad, morfología o concentración, se elegirá el método ICSI. Cuando las muestras de semen no proceden de un eyaculado, como es el caso de una biopsia testicular, también se requerirá hacer una ICSI, ya que su calidad suele ser muy baja. Lo mismo ocurre con el semen congelado o los óvulos vitrificados. En cualquier caso, aún cumpliéndose los requisitos para la FIV convencional, hay clínicas de fertilidad que prefieren realizar la ICSI. Por otra parte, si la mujer tiene una reserva ovárica disminuida y no es posible obtener óvulos maduros, puede realizar la FIV con óvulos de una donante. De esto hablaré en otro video. También es posible realizar la FIV con semen de donante en casos de azospermia o ausencia de pareja masculina, e incluso la FIV con doble donación, es decir, con óvulos y espermatozoides donados. ¿En qué consiste la fecundación in vitro? El proceso de FIV es complicado, ya que son varios los pasos por los que se debe pasar para lograr el éxito final del tratamiento. Los voy a comentar uno a uno a continuación. Lo primero es la estimulación ovárica controlada. La mujer recibe medicación hormonal durante aproximadamente 10 días para estimular la producción de óvulos y poder obtener así un mayor número de ellos. Además, esta medicación permite controlar el momento de la ovulación, aumentando así las probabilidades de que los óvulos obtenidos sean maduros y aptos para la fecundación. Lo segundo es la punción ovárica o punción folicular. Esto es la intervención quirúrgica en la que se extraen del ovario los óvulos maduros. Se realiza por aspiración y dura unos 20 a 30 minutos y requiere anestesia. Posteriormente se lleva a cabo la recogida y preparación del semen. Se recoge la muestra del varón generalmente por masturbación, aunque también puede obtenerse por aspiración del epidídimo o biopsia testicular. A continuación, el esperma pasa por un proceso de capacitación espermática que hará que los espermatozoides sean capaces de fecundar y dar lugar al embrión. Seguido a esto, la fecundación. Óvulo y espermatozoide se fusionan, ya sea por ellos mismos, en el caso de la FIV convencional, o mediante la microinyección ICSI. Después de que la fecundación comienza, se da el cultivo de los embriones. Una vez el óvulo ha sido fecundado, se dejan los embriones en un incubador específico que mantiene las condiciones óptimas de desarrollo embrionario y se observa su evolución hasta la transferencia, que podrá realizarse entre el día 5 o 6 de desarrollo. Posteriormente se inicia con la preparación endometrial. La mujer recibe estrógenos y progesterona para que el endometrio, que es la capa uterina donde se implantan los embriones, tenga el aspecto y grosor adecuados para favorecer la implantación. Después viene la transferencia de embriones. Se escogerá el o los embriones de mayor calidad y se transferirán al útero de la futura madre a la espera de que se produzca la implantación y se inicie con ello el embarazo. Aunque se recomienda transferir un solo embrión, en muchos países está permitido hasta un máximo de 3 embriones. Además, si es posible, también puede haber una congelación de embriones. Los embriones sobrantes no transferidos que tengan buena calidad son criopreservados por el método de vitrificación para su uso posterior. Y por último, la prueba de embarazo. Unos 14 días después de la transferencia, la mujer podrá realizar el test de embarazo que detecta la hormona beta-HCG. Esta es producida desde la implantación embrionaria. ¿Cuáles son los resultados y las probabilidades de éxito? Como en todas las técnicas de reproducción asistida, el éxito del tratamiento se mide en función de varios factores, siendo la salud en general materna y paterna y la edad de los pacientes una de los más influyentes. A lo largo de los años, los especialistas han logrado estipular ciertos parámetros de éxito del tratamiento de FIV
y estos son los siguientes. Un 40% en mujeres menores de 35 años, entre un 27 y 36% en mujeres de 35 a 37 años, entre un 20 y un 26% en mujeres de 38 a 40 años y entre un 10 a un 13% en mujeres mayores de 40 años. Cuando hablamos y comparamos tasas de éxito entre distintas técnicas o entre distintos centros reproductivos, es importante tener en cuenta qué entendemos por éxito, pues los resultados se dan en probabilidad de embarazo, probabilidad de parto, probabilidad de niño sano en casa, etc. El éxito real de la FIV hace referencia al nacimiento de un niño sano y no únicamente al hecho de lograr el embarazo, ya que desgraciadamente no todos los embarazos son evolutivos. Como comenté anteriormente, el que un tratamiento FIV sea exitoso con un embarazo llevado a término también depende de la salud previa de la pareja, el estado uterino, el balance hormonal, el microbioma, los cuidados prenatales con vitaminas y minerales, entre otros. Es importante comprender que en sí el tratamiento no promete un bebé sano. Estos cuidados dependen únicamente de la pareja. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una FIV? Al igual que ocurre con otras técnicas de reproducción, como la inseminación artificial, la fecundación in vitro tiene ventajas e inconvenientes. Las principales ventajas de la fecundación in vitro son las siguientes. Permite el embarazo en parejas con problemas graves de fertilidad. En concreto, la ICSI ofrece la posibilidad de fecundación en casos de factor masculino severo, como por ejemplo la azoospermia obstructiva. Es posible realizar el proceso con óvulos y espermatozoides de donante, permitiendo con ello el embarazo en numerosos casos de infertilidad. En general, los posibles efectos secundarios no son graves. No obstante, la FIV conlleva también una serie de inconvenientes que debemos tener en cuenta. La paciente debe autoadministrarse medicación hormonal, lo cual puede dar lugar a complicaciones. Se requiere de intervención quirúrgica bajo anestesia que, aunque es una operación sencilla y de corta duración, no queda totalmente exenta de riesgos. Su precio es más elevado que otras técnicas reproductivas como la inseminación artificial. Independientemente de hacer una FIV convencional o una ICSI, los inconvenientes son exactamente los mismos. ¿Cuáles son los posibles riesgos con una FIV? Como he mencionado en el apartado anterior, la estimulación ovárica y la punción folicular que se realizan en el proceso de FIV pueden dar lugar a ciertos riesgos que la paciente debe conocer antes de iniciar el tratamiento, como por ejemplo el síndrome de hiperestimulación ovárica que se produce como consecuencia de la elevada respuesta de la mujer a la medicación de estimulación ovárica. Esto es porque se produce un aumento del tamaño de los ovarios y la extravasación de fluidos fuera del torrente sanguíneo debido al aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos. En casos extremos puede llegar a comprometer los sistemas hepático, hematológico, renal y respiratorio. También hay más riesgo de embarazo múltiple. Si se transfiere un solo embrión, la probabilidad de embarazo múltiple es baja. Sin embargo, si se transfieren 2 embriones, existe un 6% de probabilidad de embarazo gemelar. Y si se transfieren 3, la probabilidad de tener gemelos es del 12%, mientras que la de trillizos es del 3%. En cualquier caso, estas tasas dependerán de otros factores como por ejemplo la edad materna o el estado del útero. Someterse a una FIV no exenta el aborto espontáneo. Cerca del 20% de embarazos logrados por FIV terminan en un aborto natural y la mayoría ocurre en las primeras semanas de embarazo. En cualquier caso, al igual que en el embarazo múltiple, esto dependerá de la edad de la paciente y las condiciones de cada mujer o pareja. También puede ocurrir un embarazo ectópico. Este se trata de un embarazo en el que el embrión ha implantado fuera de la cavidad uterina. Entre un 2 y un 5% de las mujeres que se someten a un tratamiento de FIV pueden sufrir un embarazo ectópico. Esta cifra contrasta con el 1% aproximado de casos en los que este tipo de embarazo se puede dar de forma natural. Y por último, los medicamentos. Los medicamentos utilizados en reproducción asistida pueden producir varios efectos secundarios como dolores de cabeza, cambios de humor, dolor abdominal, sofocos y distensión abdominal. En ocasiones, pueden producir el síndrome de hiperestimulación ovárica. Con la estimulación ovárica se desarrollan más óvulos que en un ciclo natural, pero esto no va a provocar que llegue antes la menopausia.
Las mujeres ya nacemos con un número de óvulos finito y la maduración no tiene ningún efecto ni hará que se termine antes la edad reproductiva. Recuerda que para todos los casos lo principal y más importante es un cambio en el estilo de vida, optar por técnicas de relajación, alimentación adecuada y reducción del uso de tóxicos. Esto dará lugar a una mejora sustancial del potencial de la fertilidad en la pareja. Ahora que ya cuentas con esta información, pon manos a la obra y suscríbete a mi canal para poder tener acceso a más videos como este.